Buenas tardes de nuevo. Entonces, seguimos con la interesante jornada que ya nos ha permitido debatir, compartir todas estas cosas del conflicto y al final ha aparecido el agua, ¿cómo no? Los altos del Golán, los territorios palestinos, Cisjordania, el acuífero de Cisjordania, el de Gaza. Bien, el de Gaza no debe ser muy potente, puesto que la intrusión marina debe ser considerable y, por tanto, no será tan válido. Bien, entonces ahora seguimos con Pablo Alcalde, como ya habíamos anunciado. Él viene de Acción contra el Hambre, como creo que ya se dijo. Y bueno, primero nos hará una presentación típica en PowerPoint. Bueno, no tan típica, tratándose de Pablo. Y después veremos algunos vídeos que tampoco son muy típicos por lo que nos está diciendo. Gracias, Pablo. Bueno, la verdad es que cuando ha dicho José Antonio que iba a dejar las cosas claras y decantadas, me parece que no voy a cumplir con las expectativas porque es bastante complejo, como ha explicado antes Lidia. A nivel de conflicto, bueno, un poco la experiencia que tenemos después del trabajo que hacemos allí desde el año 2000, pues coincide un poco con Lidia, ¿no? La verdad que la solución no se ve, ni a medio ni a largo plazo, yo diría, porque hay demasiada sangre y demasiadas vísceras entre medias, y yo creo que hay que tratarlo como algo con lo que hay que vivir. Se ha mantenido un status quo durante estos años y yo creo que es un problema pues como una enfermedad crónica. Hay gente que dice, ¿no? No te vas a suicidar por tener la enfermedad crónica, sino que tienes que vivir con ello y tienes que encontrar estrategias de supervivencia. Todo el contexto político ya no tengo nada más que decir, entonces voy a ir más exactamente a lo técnico. Primero, para romper el mito de la escasez de agua, no es un contexto en el que tengamos escasez de agua. Aquí, no sé si, bueno, esta es la cuenca del río Jordán y esta es la frontera de Cisjordania y esta es la frontera de Gaza. Digamos que son como dos islas atravesadas por Israel. No sé si se apreciará, pero bueno, a nivel del uso de tierras, esto es Jordania, esto es el área C. No sé si lo has mencionado las tres áreas, pero los territorios ocupados se dividen en tres áreas llamadas A, B y C. Bueno, no pasa nada. Es para explicar un poco por qué aquí tenemos un área de cultivos y aquí no, teniendo el acceso al escaso recurso del Jordán. Bueno, las áreas A, B y C se establecen en los acuerdos de Oslo, que sí que mencionaste, del 95. El área A, que es principalmente los núcleos urbanos, el control social y militar, pertenece a la Autoridad Palestina. En el área B, que es la periferia de las ciudades, el control civil pertenece a la Autoridad Nacional, pero el control militar a Israel. Y en el área C, que es el 60% del territorio, tanto el control político como la administración civil como la militar pertenece a Israel. El área C, como digo, es el 60% del territorio de los territorios ocupados y solo un 20% de la población vive ahí. Cualquier tipo de actividad de extracción de recursos tiene que ser autorizada por el IDF, que son las fuerzas de defensa israelíes. Cualquier tipo de infraestructura, ya sea de regadío, ya sea de canalización de aguas, ya sea de protección de agua subterránea, que es un área importante de captación, de recarga de acuífero, tiene que ser validada por Israel. Y normalmente el permiso suele tardar entre unos 3 y 5 años, y normalmente es siempre una negativa. Luego, la explotación agrícola pues es prácticamente imposible en este área. Una cosa de los acuerdos de Oslo es que en los acuerdos de Oslo sí que se establece que el control de los recursos hídricos es de Israel. Y digamos que eso, Ariel Sharon considera que fue un fiasco, pero desde el punto de vista de la Palestinian Water Authority también, porque regalaron ese recurso hídrico. Ahí Israel fue mucho más políticamente hábil que Palestina. Bueno, aparte de que es una relación desigual, pero no es una historia de buenos y malos, sino es una historia del pez grande se come al chico, y el que tiene mejores recursos y el que juega mejor sus cartas es el que gana. Y no es una historia nueva, porque antes estaba leyendo la historia de las niñas de Nigeria, 200 niñas secuestradas, que hace más de un mes y a nadie le importa, porque si fuese Libia, pues la cosa sería distinta. Entonces, no es malos y buenos, sino es más bien intereses. Y a nivel de intereses, el interés
el interés de la comunidad internacional del bla, bla, bla está con los palestinos, el interés real y la realpolitik es con Israel. Entonces, nosotros como España pasamos un 1% en ayuda humanitaria a Palestina, pero el 99% viene en la venta de armamento de empresas estratégicas para España. Entonces, hay que ver las cosas todo en su globalidad, ¿no? Entonces, decimos cosas, pero luego el retorno, pues de cada dólar, 99, de cada dólar que invertimos, 99 nos llegan de Israel, y la tecnología de Israel pues es un país potente y estratégico. Y para nuestra seguridad alimentaria a nivel de Europa, pues es un aliado mucho más importante que Palestina. Perdón porque una cosa son las vísceras y nuestra pasión, y otra cosa es nuestros intereses, y eso pues Israel lo sabe vender bien. Bueno, como decía, es una zona con recursos. Esto es la Franja de Gaza, y si podéis ver, se ve casi la frontera por la zona irrigada y por la zona no irrigada. La zona no irrigada es Gaza, una de las áreas del mundo más concentradas. Tenemos 40 kilómetros de aquí a aquí y 20 kilómetros aquí. Son más de 1,5 millones de personas viviendo en este pequeño espacio, pero veis aquí que tienes unas infraestructuras de pivot o de regadío intensivo bastante potentes. Todo este regadío se hace pues con el acuífero costero que decía José Antonio, que principalmente la sobreexplotación ha llevado a que haya intrusión salina, o sea, ese equilibrio entre el agua de recarga de los acuíferos frescos y esa presión, esa membrana que se produce entre el agua salina y el agua dulce, pues ha ido cada vez metiendo por los conos de extracción que se generan, ¿no? Cuando extraes el agua, se genera un cono de extracción que en este caso pues ya está tirando agua del mar. Pero aún así, es un área muy fértil y tenemos diferentes tipos de cultivos. Pues, por ejemplo, la Franja de Gaza era un gran exportador de flores antes, pero otro tipo de cultivos que son resistentes a la alta salinidad. Y es algo que bueno, pues a nivel de investigación y a nivel de una infraestructura y un control adecuado de los recursos, es un área que todavía tiene potencial. ¿Qué pasa? Que no hay ningún control de la extracción. Los acuíferos, los pozos de irrigación que están alrededor de la Franja de Gaza son pozos muy profundos, y ese cono drena el agua de los pozos superficiales que hay en Gaza, que se construyen artesanalmente. Luego, en este caso, el agua efectivamente es un recurso estratégico de control de la población. Aquí tenéis también un poco la distribución de lluvia en Jerusalén comparada con la que tenemos en Berlín, y como veis no hay mucha diferencia entre la pluviometría en Jerusalén y la pluviometría en Berlín. Luego, no estamos hablando de un problema de recursos. Hablando de pluviometría, los acuerdos de Oslo reconocen que la gestión de los recursos hídricos es de Israel, y el agua de la lluvia, como es la que recarga acuíferos, también les pertenece. Cualquier tipo de infraestructura de recogida de agua de lluvia, que es una de las actividades que hacemos nosotros tanto en Gaza como en Cisjordania, tiene que tener un permiso de la IDF. Y el IDF tiene, entre comillas, legitimidad para demoler, como pasa todos los años, proyectos financiados por la Unión Europea o por la ECID, donde el dinero de los impuestos vuestros pues se dedica a esto, y en una noche se demuele, y tanto la ECID como la Unión Europea no dicen nada, te vuelven a financiar para que lo reconstruyas. Pero a nivel de advocacy, a nivel de denuncia del despilfarro que muchas veces provoca una demolición de este tipo, que no hablo de infraestructuras de regadío, hablo de sistemas de recolección de agua de lluvia. O, como yo mismo he presenciado, en unas cisternas subterráneas, allí en toda la franja de Cisjordania, desde los tiempos de los romanos, este tipo de recursos se hacen. O sea, hay cisternas excavadas en la caliza, de hasta 1000 metros cúbicos, excavadas en piedra, súper bonitas, que se han rehabilitado. O sea, no hablamos de construcción nueva, sino de rehabilitación de cisternas de los romanos. Y para asegurar que no hay armas, pues llega el del IDF, suelta la granada, revienta, luego se asoma y dice, pues no había, pero ya ha fracturado toda la caliza y ya no se puede usar como agua de... O sea, eso es un poco la impunidad y la impotencia que te genera este tipo de
de actos. Pero bueno, yo creo que hay que ponerse un poco en las dos partes, ¿no? Bueno, la distribución de los acuíferos, pues como digo, hay tres principales acuíferos: el acuífero este, el norte y el oeste. Este teóricamente pertenece, digo, el este, casi todo este acuífero está en zona de los territorios ocupados, pero la extracción, como decía, no es posible por Oslo, ¿no? Aunque Oslo teóricamente era aplicable durante 5 años, pero bueno, da igual. El caso es que este tipo de recurso no se puede explotar actualmente. Una de las principales líneas de abastecimiento es esta que tenéis en rojo, que es de Mekorot, que es la empresa israelí, y que tiene también desde los acuerdos de Oslo unas cantidades de agua asignadas a Palestina, que las veis aquí. Y bueno, pues ellos controlan, abren y cierran el grifo literalmente. Es cierto que grandes crisis humanitarias no hemos tenido en Medio Oriente en comparación con otras crisis con las que trabajamos en África, por ejemplo, o en otro tipo de contextos. Israel nunca va a permitir ni que haya un brote de enfermedades diarreicas en Gaza, ni que haya una gran catástrofe. Es como una agonía lenta y es un plan, como decías, muy bien elaborado de pisar el acelerador despacito, pero sin pausa. Luego vemos cómo eso ha ido avanzando, pero todo está controlado y nada es casual en Medio Oriente. Todo está según un plan. Que jamás gane poder es porque Israel quiere, que interese una división en la población palestina es porque Israel quiere. Cuando hace el disengagement, cuando Israel entrega a Gaza a Hamás, porque fue así, no es porque haya una presión política, sino porque es parte de su estrategia y que ha funcionado muy bien, porque ha provocado un Estado roto, porque tanto Hamás en Gaza como Fatah en Cisjordania, por un lado, Cisjordania con una corrupción galopante, o sea, para que hagáis una idea, el 40% del dinero de la Unión Europea se destina en Middle East, o sea, teniendo crisis como las de África, como la de República Centroafricana, como Sudán, donde tenemos miles de muertos todos los días. En comparación, todo el dinero se va a esta área y se va a financiar la corrupción ¿Estás grabando esto? Se va a financiar un status quo, porque en realidad a nadie le interesa una solución. Y entonces se inyecta dinero para facilitar eso. Y jamás, que es verdad que ha sido una red de protección social muy importante, poquito a poco también ha ido imponiendo su autoridad islámica, y la libertad de la que gozaban las mujeres hace 5 años, pues no es la misma, porque antes las mujeres salían, antes las mujeres estudiaban, y ahora las mujeres no estudian, no salen y se tienen que cubrir. Poquito a poco ellos han facilitado a esos clanes, porque al final son familias potentes que tienen un nivel económico en Gaza. O sea, en Gaza tú ves los Hammer, tú ves Mercedes, tú ves... O sea, que es un contraste muy importante. O sea, no es que a ver si me explico bien, pero no es un contexto como los que estamos acostumbrados a trabajar en la acción humanitaria. Digamos que hay una desigualdad enorme, pero es una desigualdad interna también. No es un pueblo unido, como decías antes. O sea, dentro de la propia Cisjordania, los beduinos son echados aparte y están fuera de los master plan de agua, por ejemplo, porque los beduinos son nómadas, son transhumantes. O sea, digamos que esa cohesión social no existe, y esa cohesión social se ha machacado también de una manera artificial por la injerencia internacional. ¿Qué es lo que tiene el agua? Pues tiene una dependencia. El control total del agua te hace tener control total de la población. Tanto en escuelas, tanto en ciudades, en las grandes ciudades, bueno, pues en todo el territorio. En Gaza, por ejemplo, uno de los principales suministros es el que veíais antes de la línea roja, la línea de Mekorot, pues tal cual. Puedes abrir y cerrar el grifo durante la operación plomo fundido, pues cierras el grifo, les aprietas un poco, es como Dios, aprieta pero no ahoga, pues es un poco eso, ¿no? Ese control es el único sitio del mundo donde es tan evidente el uso estratégico del agua, y de hecho en el derecho internacional humanitario
el derecho constitucionario se prohíbe el uso del agua como una medida de guerra. Esto es un poco lo que veíamos antes, como poquito a poco, desde el 45, esa estrategia de ocupación pues, ha ido teniendo lugar. No me extenderé aquí, pero bueno, sí que cómo ha cambiado desde el 47 y después de la guerra del 48, como Israel, pues teniendo antes un estado árabe, o una zona árabe declarada, pues cómo aprovechó la coyuntura y se quedó con todo ese territorio. Y después, progresivamente, después de la guerra del 67, pues ya fue no más. Como decía, hay herramientas legales, el derecho internacional humanitario, por ejemplo, que a nivel de agua sí que te permiten usar, desde el punto de vista legal y dentro de la legalidad de Israel, usar el agua como un elemento de protección. Y de hecho hay algunas organizaciones israelíes de abogados que sí que permiten con herramientas legales frenar esa ocupación o esos desalojos que se están produciendo, por ejemplo, en Jerusalén Este. Entonces, bueno, es muy residual, pero bueno, hay ciertos elementos que pueden apoyar este tipo de condenas, ¿no? Y luego, pues el ataque a las infraestructuras de agua. En la operación Plomo Fundido, por ejemplo, pues casi todas las obras porque en Gaza sí que se pueden hacer obras de infraestructura porque a nivel civil no hay control de Israel, entre comillas, pero todas las infraestructuras de agua, todas las redes de saneamiento, todas las redes de agua, fueron un objetivo claro de Israel. Y eso de Even Wars Have Limits, que el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, pues ha trabajado mucho sobre ello, lo condena expresamente. Pero lo que es cierto es que incluso los que han pagado esas infraestructuras no han dicho esta boca es mía cuando han visto que han sido atropellados de esta manera sus derechos, ¿no? Y bueno, esto es lo que os decía de la área A, B y C. La azul es la C, la crema es la B y las ciudades que no se ve es el área A. Esto es una de las cisternas que os decía antes y eso es una demolición de una cisterna. El ejército manda las máquinas y las demuele. El tema de las cisternas es muy importante, sobre todo en estas comunidades beduinas, porque el precio del agua oscila muchísimo durante el año. El acceso al agua, en este caso, supone hasta un 40% de los ingresos de una familia. El tener capacidad de almacenamiento, no solo para recoger el agua de lluvia, o sea, el agua de escorrentía para abastecer al ganado, sino también tener un suficiente almacenamiento para pasar los 3-4 meses de sequía de agua potable, pues puedes comprar el agua cuando es más barata. El precio puede oscilar entre 6 o 8 veces, o sea, puede ser 6 veces más caro durante la época seca. Entonces, aumentar estos volúmenes pues permite tener un impacto económico en las familias. El agua del grifo supone un 5%, 3-5% de los ingresos contra pues eso, un 40% del agua del water trucking, el agua por camión. Estos precios también se ven incrementados por el muro y se ven incrementados por los cortes de carretera. Normalmente las distancias en Israel no son en línea recta, sino que tienes que hacer grandes rodeos, lo que supone un aumento muy grande en el precio y sobre todo tampoco sabes cuándo la carretera va a estar abierta o cuándo va a estar cerrada o cuándo te vas a encontrar un checkpoint. Incluso nosotros, con un pasaporte diplomático, muchas veces en Gaza no puedes entrar o no puedes salir o no puedes ir a una zona de proyecto simplemente porque hay un flying checkpoint, como llaman, y ese día se impide el paso. Igual que te lo impiden a ti, te lo impiden al tío que va con el camión a vender el agua, bueno, o a la persona que va a sacar las ovejas a pastorear. Las consecuencias sobre el acceso al agua, bueno, aquí veis todos los... A ver, ¿dónde? Perdón, es que la hice el año pasado y no la he vuelto a ver. Todos los puntos de asentamiento de los palestinos, de los judíos, y cómo vierten
los residuos de los settlements hacia las cuencas de recarga del acuífero. Normalmente en estos asentamientos de colonos tienen un consumo de agua muy alto, hablamos de 400 litros persona a día, y no tienen en ninguno de estos asentamientos hay una estación de tratamiento de agua, que supone que al estar en alto, todo el agua residual está contaminando las pocas fuentes superficiales de las que disponen los israelíes, los palestinos. Y bueno, aquí tenéis una foto del muro. El muro no es ninguna tontería, son 720 kilómetros planeados, de los que están construidos ya como un 70%. O sea, es un pedazo muro. Es un pedazo muro que atraviesa, está planeado, si había en Belén un instituto de salesianos, y justo el plan pasaba por el instituto, pues por el instituto. Me da igual que sea salesiano, que sea lo que, o sea, que digamos alguien fuera del conflicto, que no es, pues nada, por medio esto supone pues tener la casa a un lado, tu familia al otro, no poder ver a tu familia más. Supone tener los campos de cultivo a un lado, los olivos a un lado, que es una de las principales fuentes de ingreso, el tema de los olivos. Pues el hecho de que tengas la mala suerte de que tenga tu casa al otro lado, pues supone que tú no puedes explotar estos olivos. En el caso de nuestro staff, por ejemplo, nosotros tenemos staff que no ha salido de Cisjordania a Jerusalén, a nuestra oficina en Jerusalén, en 14 años. O sea, estamos en línea recta a 40 kilómetros de distancia, pero en 14 años, por ejemplo, nuestro ingeniero de agua de Hebrón, pues tardó 14 años en conseguir permiso para poder venir a nuestra oficina en Jerusalén. Y ya, pues la gente de Gaza, por ejemplo, pues hay gente que en su vida ha salido de esos 40 por 20 kilómetros de espacio, ¿no? O sea, Gaza es literalmente una ratonera y un hervidero de gente sin futuro que está dispuesta a cualquier cosa. Cualquier cosa que lo que va a alimentar es el status quo o el negocio para muchas personas. El tener gente dispuesta a inmolarse tiene muchos intereses para la gente en los dos lados. Principalmente para Israel y para los ultraortodoxos, que lo que quieren es, como decía un líder ultraortodoxo en campaña, la solución es el exterminio, así. Y claro, ese odio pues, favorece que nunca se llegue a una solución y bueno, pues es algo que parece que favorece a las dos partes, ¿no? A algunos grupos de interés de las dos partes. Bueno, esto es lo que os decía de la caída de excrementos, de aguas residuales, de basura y de los ataques de los colonos. Tú pasar al lado de un coche, o sea, aunque seas una organización, pues Naciones Unidas, cuando íbamos con OCHA, que es la oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, un coche blanco con su identificación, con su bandera de Naciones Unidas, cuando pasas al lado de un asentamiento, los chavales te tiran piedras, te insultan, amenazan. O sea, eso es lo que pasa con la gente que trabaja con ellos. Imaginaros con los chavales, por ejemplo, que tienen que cruzar áreas ocupadas para ir a la escuela, que supone pues, que otra vez la línea recta son 100 metros, pero andan 2 kilómetros, 3 kilómetros para evitar estos acosos. Y bueno, un poco de Gaza, no solo es el acceso al agua, sino el tratamiento de aguas. Como decimos, tenemos una población muy hacinada, con una generación de residuos muy importante, donde no hay ningún sistema de tratamiento de agua porque funciona con energía. Normalmente el corte de energía es otro elemento estratégico. Y bueno, pues supone a nivel de salud, bueno, esto es un vídeo que es un poco largo, pero a nivel de salud no solo el acceso a agua limpia, sino el tratamiento de las aguas residuales. El mar está contaminado y hay muchas enfermedades de la piel, por lo que no se puede ni bañarse, ni puede salir más de 3 millas, porque el ejército no te lo permite, a pesar de que son, por ley, 14 millas náuticas. Lo que se les permite a los pescadores es salir justo a la zona donde están todos los emisarios. Luego la actividad pesquera también se ha perdido, y ahora mismo tanto la población de Gaza como la población de Cisjordania están en manos de la ayuda internacional y de la inyección de dinero. Con lo que supone eso, un asistencialismo salvaje. Tenemos 1,5 millones de personas que viven de la distribución general de alimentos,
que no tienen ningún tipo de estrategia de supervivencia, que no tienen ningún futuro y que bueno, pues todo indica a que será una situación que se perpetúe por muchos años, ¿no? Todo evoluciona, la gente pues está cansada, hay gente que incluso, palestinos que incluso dicen yo no puedo más, que venga Israel y que nos gobierne Israel, tienes el yo me voy a reventar en cuanto vea, bueno, tienes de todo, ¿no? Pero bueno, perdón por el atropellamiento, pero os pongo el vídeo y luego... Bueno, es un vídeo con algunas fotos de lo que os decía antes del trabajo en Cisjordania. Over 60% of the West Bank is considered Area C, where Israel retains almost exclusive control, including over law enforcement, planning and construction. Approximately 150,000 Palestinians live in Area C. However, less than 1% of land in this area has been planned for their development. As a result, the majority of Palestinian communities living there cannot obtain permits for construction or rehabilitation of homes, animal shelters, or essential infrastructure such as water pipes, wells, water cisterns, latrines, sewage systems and schools. Structures which are built without permits are routinely demolished, leaving communities without services or, in the worst cases, without homes. During 2012, over 600 Palestinian structures were demolished. Over the past 2 years, 19 water structures funded by ECHO have been demolished or threatened with demolishment in Area C and East Jerusalem. Communities in these areas have been struggling to cope with limited access to water supplies for many years. It is estimated that 60,000 of those Palestinians living in Area C are not connected to a water network. However, those with a water network connection are not guaranteed adequate supply. 1/4 of homes in these areas receive less than 50 litres per person per day, despite many communities being located on top of aquifers. Within view of these water-deprived Palestinian communities are Israeli settlements, which are illegal under international law, and which receive virtually unlimited water quantities from the network. Palestinian communities living in Area C are some of the poorest and most vulnerable in the occupied Palestinian territory. As settlement construction has increased in Area C over the past number of years, so have the access restrictions to water and land for herders and farmers, meaning many now have limited areas to bring their animals for grazing or to plant crops. With funding from ECHO, ACF and its partners have provided vital humanitarian aid to ensure communities do not slip further into poverty. However, restrictions in access to water and land only compound poverty by preventing communities from engaging in viable and sustainable livelihoods and taking control of their community's development. Bueno, pues esto es un poco ver las imágenes de lo que pasa. Sí, deciros una cosa, en Cisjordania, bueno, en los territorios en general, hay unas capacidades muy buenas. O sea, a nivel de conocimientos, de capacidad de trabajo, casi todo el staff no solo de Acción contra el Hambre, sino del resto de las organizaciones son palestinos. Y a nivel de las autoridades públicas, pues también hay muy buenas capacidades y muchos medios. El problema es que
la financiación de los proyectos, normalmente todo lo que sea proyectos de asistencia tienen una financiación relativamente fácil, pero cuando vamos a trabajar a nivel de reforzar las capacidades de las autoridades públicas, ahí es donde empezamos a tener más problemas. O sea, por ejemplo, USAID, que es uno de los principales donantes americanos, sí que ha financiado grandes proyectos de agua, grandes proyectos de infraestructura. O sea, hablamos de proyectos de varios millones de dólares. Por ejemplo, una línea que baja hasta el sur de Bron, pues bueno, se hacen inversiones importantes, hasta pues, un proyecto de agua puede costar unos 100 millones de dólares. Pero cuando se plantean programas de refuerzo de las capacidades, de apoyo a las municipalidades de la Palestine Water Authority en medios, ahí ya las cosas empiezan a cambiar. Luego, es un poco para ilustrar que, por supuesto, hay una ayuda, por supuesto, hay un interés de la comunidad internacional, pero por mantener ese status quo, pero no por ir a la raíz del problema. Y ya lo último, cuando decías lo de Sharon, que es la paz de la victoria, es algo que se repite en muchos lugares, ¿no? Cuando trabajaba en Balcanes, pues la gente también decía, las guerras hay que terminarlas, pero lo dice, los potenciales perdedores también lo dicen. Y en Palestina también se dice, la guerra no puede, hay que terminarla. Yo no digo que lo comparta, pero es un sentimiento que surge de estos lugares donde no hay futuro, ¿no? donde vives en un estado de ansiedad permanente. Y no solo, bueno, por un lado la parte de Palestina, pero también antes de venir sí que he visto un vídeo de un exmilitar del IDF que ahora está haciendo carrera política y habla también de la ansiedad de los israelíes, de estar expuestos a un atentado, de estar, pues cuando la guerra del Líbano, de estar en Haifa y caer cohetes, o sea, de que antes, ahora ya ha cambiado porque también tristemente es un indicador, pero desde que está el muro hay menos autobuses que vuelan, pero lo de coger un autobús para mucha gente en Israel es una... Bueno, nuestros planes de seguridad, por ejemplo, prohíben coger autobuses en Jerusalén, por ejemplo, ¿no? O en Tel Aviv. Pues todo eso te genera una neurosis y muchas reacciones que no se pueden explicar, ¿no? O sea, es igual que, bueno, no solo el contexto de Balcanes, en Croacia o en Kosovo, los odios con los otomanos en Yugoslavia, o sea, todo eso que lo tienes en los tuétanos es muy difícil de dirigir, es muy difícil de racionalizar. Entonces, también son cosas que alejan cada vez más una solución al conflicto. Desde fuera es fácil verlo, pero cuando tú estás en tu casa de Tel Aviv y sientes la amenaza hacia tus hijos de que vuelen en la calle, aunque sea muy puntual, pero existe ese terror, o ver un hongo nuclear es algo que todo el mundo lo tiene en la cabeza, de Irán, de cualquier día ven así el hongo en la lejanía, es algo con lo que la gente vive. Entonces eso pues es muy difícil de lidiar con ello y tanto para una parte como para otra aleja cada vez una solución racional o negociada del conflicto. Y bueno, yo creo que